parte de Dios para nuestras vidas, que Dios pues en su gran amor y misericordia ¿verdad? Nos permite poder estar acá, y gracias a Dios por estos medios, y que Dios bendiga tu vida donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, ahí donde vas por manejando, donde quiera que te encuentres, o en cualquier lugar donde estés, que el Señor te bendiga. Y queremos, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que seas bendecido por la palabra del Señor, y que esa palabra haga la obra en tu corazón y en tu vida, ¿verdad? No venimos nosotros a anunciar a nadie más que al Señor. Así que nos introducimos, ¿verdad? En este tiempo, en esta tarde, hoy 12 de agosto del año 2021. Y dejo a mi hermano, aleluya, hermano Jorge también. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios sin temor, sin miedo, hermano. Así es, amén. Como dice el libro de Galatas, ¿no? Si somos siervos de Dios, no vamos a temer predicar su palabra. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias por sintonizarnos donde quiera que vayan. Por favor, pase la voz para que muchos más puedan escuchar la palabra, para que puedan aprender y juntos tener un convivio espiritual. Amén. Amén. Al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y pues ya sin más preámbulo, queremos aprovechar bien el tiempo, porque es la palabra de nuestro Dios. Así es. Y que el Señor pues hable a tu corazón a través de su palabra y su Santo Espíritu. Así es. Amén. En esta hora que nos toca compartir la palabra, vamos a tocar un tema que pues está de mucha bendición, y probablemente a muchos tal vez no les va a gustar, porque son situaciones que están pasando, pero no lo hacemos por eso, sino lo hacemos porque está escrito en la palabra lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver el tema hoy, lo que nos relata Gálatas capítulo 3 y versículo 1 al 5, ¿verdad? Vamos a antes de leer estos versículos, queremos, ¿verdad? Si podemos ponerle tema a esto, podemos, ¿verdad? Como dice en el mismo versículo, que hay mucho pueblo que ha caído en una necedad, porque empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, porque eso es lo que le dice Pablo a los Gálatas: tan necios sois. Pero leámoslo en esta hora. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, dice así la palabra del Señor, con signo de interrogación. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está haciendo una pregunta a los Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya, amén. Hermano, aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos ¿verdad? Partiendo de estos versículos que hemos leído acá, vamos a desarrollar este tema. Amén. ¿Verdad? De que hablando en general del pueblo de Dios, amén, muchos, ¿verdad? Hombres de Dios, mujeres de Dios, el pueblo de Dios, le está sucediendo como a los Gálatas. Así es. Empezaron bien, pero están terminando mal, están yéndose por otro lado. Se dice: oh Gálatas insensatos. Hay otra versión que Pablo le dice más fuerte, hay otra versión que les dice Gálatas estúpidos. Se oye fuerte. Y esa es la verdadera traducción, nomás que los traductores de la Biblia han querido les rebajaron, hermano, porque eso es lo que habla Pablo. Exactamente. Sí. Le dice: ¿cómo es tan fácil? Dice aquí fascinar. En otra versión dice: se dejaron embrujar. Eso también dice. Exactamente. Hay otra versión. Hermano. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy. Amén. Esto es lo que está sucediendo hoy. Muchos empezaron bien.
Empezaron al Espíritu. Así es. Empezaron siendo celosos de la doctrina del Señor. Empezaron con ese temor reverente. Empezaron a anhelar y a desear lo del Espíritu, los dones espirituales, los poderes del siglo venidero. Empezaron bien en el Espíritu. Amén. O sea, anhelando lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones, la capacidad que da el Espíritu Santo, todo lo que viene del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Así es. Entonces empezaron bien, pero en el camino se descuidaron, qué sé yo, en este caso, digamos, el que está como ministro, pastor, se dejó fascinar por otras doctrinas erróneas. Y lo que ha pasado es que ahora están haciendo las cosas en la pura carne. En la pura carne. Amén. Le dejo ¿Y el tiempo a sabe mi qué, hermano. hermano? Hay algo tremendo. Este último movimiento que se ha levantado, y no creo que solamente sea aquí, yo creo que es en todas partes. Amén. ¿No? Ese movimiento, por ejemplo, algo siempre a mí me ha disgustado, hermano, que muchas congregaciones, hermano, ponen la bandera de Israel con ¿cómo se llama? Con la supuesta estrella de David, y parece que eso los hiciera más espirituales. ¿Me entiende, hermano? Más espirituales, así. O sea, cuanto más se quieren pegar a las cosas de Israel, y el enemigo ha venido introduciéndose por ese paso, Sí. hermano. Se ha venido metiendo así. Los Galatas empezaron bien, como usted dice. Empezaron bien, tenían el mismo anhelo, hermano, deseaban las cosas de Dios. Cristo les fue presentado a ellos. Así es. Y de repente, hermano, empiezan a cambiar. Uno solo se entremetió ahí, hermano, en medio de ellos, y empezó a aplicar poquito a poco las reglas de la ley, etcétera, etcétera, hermano. Definitivamente. Entonces, ¿cómo puede suceder que, digamos, congregaciones, movimientos, líderes, ovejas, empezaron bien? Empezaron bien, sí. porque vamos a tocar aquí varios puntos que, por ejemplo, hay hombres de Dios que cuando no tenían un ministerio, eran tan humildes, tan sencillos, tan accesibles, amaban al Señor de una manera, la palabra, pero cuando ya tuvieron un ministerio y como que entró la arrogancia, la altivez, y ahora se jactan, ahora como que esa humildad que tenían al principio la perdieron y ahora quieren respeto. Quieren, claro que hay que respetar, pero a veces quieren que miran a los demás por el hombro, qué sé yo. Entonces, prácticamente están arrogantes, es su carne lo que los tiene. Reverenciados. Esa es la palabra, reverenciados. Amén. Quieren que, hay unos que a tal punto que les dicen, hermano, ya no me diga hermano, dígame por favor pastor. Dígame, pero hermano, a veces quiere reverendo o qué sé yo. Entonces nos damos cuenta cómo es que su misma carne, su orgullo lo hace. Debería ser al contrario. Amén. Si tiene un privilegio parte de Dios, debe mostrar más el carácter del Señor, ser humilde. Amén. Así Pero es. a veces eso no pasa. No pasa. Entonces, por eso, es el mismo orgullo del hombre, su misma arrogancia. Lo hace de esa manera y entonces es importante que nos demos cuenta que cuando dice aquí Pablo a los Gálatas, ustedes están terminando en la carne. Sí. Iban tan bien. Iban bien. Pero entonces así hay movimientos, así hay congregaciones, así hay mucho liderazgo que ahora lo que hace, lo hace por experiencia de lo que tiene, ya no lo hace con ese temor reverente, no lo hace con esa humildad. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo en el Antiguo Testamento y vamos a ver 5 cosas y yo quiero que también mi hermano comparta aquí conmigo. Amén. Amén, hermano. Amén. Esto es crucial, hermano, porque cuando dice tan necios, ¿no? Así es. No queremos usar la palabra estúpido porque no queremos que nadie se enoje, se ofenda en el otro lado, ¿no? Aunque pues la palabra de Dios dice así, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar en la carne. Y cuando eso pasa, hermano, es donde actitudes del hombre, ideas del hombre empiezan a reinar en una congregación, hermano.
¿me Sí. entiendes? Y empieza uno ya, a esa gente que está bajo ese yugo de ese hombre, hermano, que ya se exaltó por sí solo, es difícil tener convivio con los demás cristianos que están en esa congregación porque ya se creen superiores. Sí, Tienen sí. sus propios conceptos, tienen sus propias ideas, sus propias interpretaciones de la palabra. Definitivamente. Entonces, eso causa vituperio entre los impíos porque empiezan a decir están peleándose. Y Ajá. cuando no es verdad, no es cierto eso, sino que estamos confrontando la verdad de la verdad, como el Señor dijo, de cierto os digo, ¿no? Repite 2 veces el Señor, de cierto os digo, ¿no? Entonces, nunca vamos a parar nosotros, hermanos, de ser corregidos y de corregir Así también. es, necesitamos. Necesitamos, porque nunca vamos a llegar a la perfección. Estando en este cuerpo de bajeza, nunca vamos a entrar en la perfección. Definitivamente. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios En todo momento. diariamente, especialmente los siervos de Dios, ¿no? Porque los siervos de Dios van a acarrear a los demás y los demás hablan a los otros. Es Una cadenita. es una cadenita, hermano. Alguien hizo una vez una prueba bien tremenda, hermano. No sé si usted asistió a la escuela de ministerios allá en Los Ángeles. Sí, hace tiempo. Y vino un hermano de Guatemala y dijo algo muy tremendo. Dijo, llamó a 5 personas, hermano, ahí, ¿no? Y le dijo algo en la oreja, en el oído, perdón. Le dijo, usted le va a decir al otro hermano y al otro hermano y al otro hermano. Le dijo, las rosas rojas de rosa. Ahora dígale, el otro hermano cambió ya la rosa de rosa, dijo. Y cuando llegó a la 5ª persona ya toda la sentencia se había perdido. Sí, completamente. Completamente, hermano, se había perdido. Entonces, por eso es que hay que tener la super guianza del Espíritu de Dios. Definitivamente. Y estos cayeron en eso, hermano. Sí, y eso es lo que se ve en este tiempo actual y se miró en aquel tiempo que Pablo pues escribió a los Gálatas, ¿verdad? Se está marcando en este tiempo hoy en día, ¿verdad? Yo he hablado personalmente con hermanos ¿verdad? que conozco, algunos que digamos ya son ministros. Entonces alguien me decía, ¿verdad? Personalmente me dijo me lo dijo personalmente, solo a mí, ¿verdad? Estaba en el local tan bonito, Ajá. tan grande que tiene, estuve ahí y me dijo, yo le hice la pregunta, le dije, hermano, qué bonito, qué precioso este lugar, le dije, el local está muy bonito. Sí, me dice aquí, gracias al Señor, amén. Y no sé cómo salió la plática que estábamos hablando y me dijo, salió del, ¿cómo se llama? Del mover del espíritu, algo Ajá. salió. Entonces le dije, hermano, pues sí, le digo, el mover del espíritu, le dije, pues es importante en la congregación, en la iglesia, porque si no, entonces, ¿para qué nos reunimos? Así si es. no hay fluidez, si no Sí, dejamos que el amén, Espíritu así es. Santo fluya, que se mueva, que se manifieste. Y me sorprendió porque me dijo, me dijo, aquí no permito, me dijo. Así me dijo, aquí yo en la iglesia no permito, dijo, que profeticen, dijo. He tenido muchos problemas, no permito que profeticen, dijo, es más, se me ha ido gente y se me sigue yendo, pero no permito que profeticen, me dijo, porque a veces dice, hay tantas controversias, dijo, pero el hermano le dije, si es don del Espíritu eso, le digo, ¿cómo es que solo hay que regular ciertas cosas? No, dijo, no, aquí nadie profetiza, me dijo. Han venido gente que profetiza y quieren hablar de parte del Espíritu, no los dejo. Entonces, ¿quién es el que está ahí? La carne está dominando ahí. Sí. Porque el hombre, ¿cómo es que el hombre va a restringir lo que Dios quiere hacer? Pero como la Biblia dice que el Espíritu Santo, hermano, se contrista. Sí. Y cuando alguien, hermano, es caballeroso, pues entonces, ¿qué se quedan ahí? Mandatos de hombres. Amén. Mandatos de hombres, Así es. y a veces hacen cosas que aparentemente son del espíritu, pero son de la carne. Probablemente a veces, porque estamos hablando en general, hay quienes están, podemos estar en el ministerio y está predicando en la carne, no está, Así es. puede estar ministrando la alabanza y está en su carne. Entonces, eso jamás va a ser recompensado, al contrario, ¿verdad? Va a ser penado porque Así es. está delante, ¿verdad? Sirviendo, haciendo para Dios y que lo esté haciendo en su carne.
carne, entonces todo lo que, en cambio, todo lo que viene de la carne, pues claro, dice que trae corrupción y muerte. Entonces, que estamos viendo aquí de cómo es que a veces también en el desarrollo del, digamos, del servicio al Señor en X congregación, se meten muchas cosas que no son del Espíritu. No son del Espíritu. No son del Espíritu. Son métodos humanos, Amén. Es de la carne. Conceptos. De todo. Sí. A veces dicen, yo escucho a veces en ciertos lugares, dice, gran inauguración del templo, va X, y dice los primeros 100, así como el mundo. Los primeros 100 que lleguen, dice, pues se les regalará un CD de cierto salmista. O sea, ¿qué están usando? Métodos humanos. Métodos humanos. Entonces, no es, o sea, es cuando es el Espíritu de Dios, no necesita la ayuda del hombre. No. Simple y sencillamente es Él el que se va a mover, que se va a glorificar, el que va a hacer. Entonces, esto se ha metido. Entonces, aquí los Gálatas quedaron en esta condición, porque dejaron de prestar su oído a la verdad de Dios. A la verdad de Dios, amén. Y escucharon a esos que se infiltraron. Y vamos a ver. Ya no había discernimiento. Exactamente. Hermano, porque podían haber entendido ellos que aquellos que se introducieron, hermano, estaban trayendo algo que ya delante de Dios es abominable. Y lo podían discernir si hubieran ellos seguido el Espíritu. Lo hubieran discernido, hermano. Pero no, ya empezaron a traer los métodos judíos, hermano, empezaron a introducir, hermano, ya no había discernimiento ahí, y el pueblo estaba dispersándose, llevando la doctrina esa por todo lado, hasta que llegó el apóstol Pablo, hermano, sí. Y los tuvo que encarar ahí. Sí, porque aquí los 5 versículos que leímos, dice, Pablo les hace varias preguntas, dice, solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está confrontando. Les está confrontando ya. O sea, tú recibiste el Espíritu por la ley. Entonces, conforme a la ley, esa fue otra dispensación. Y le están diciendo, si es por la ley, entonces están todavía en ¿cómo se llama? En ese... digamos, el antiguo pacto. En el antiguo pacto y bajo una prácticamente maldición. ¿Por maldición, qué? Sí, porque sí. El que no cumplía la ley a cabalidad, dice que lo fallaba, o sea, era culpable de todo. De todo. Y la ley no solo tiene ciertas cosas, tiene muchas cosas. Por eso es que hay quienes todavía a este tiempo viven conforme la ley y piensan que de esa manera están agradando al Señor. En pocas palabras, resumiendo, los que viven conforme la ley, quieren practicar la ley hoy en día, están haciendo el sacrificio de Cristo a un lado. A un lado. Prácticamente. A un lado, hermano, sí. Porque Cristo vino a obedecer la ley por nosotros. Así es. Así es. Y entonces por eso Pablo dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por la ley o por las obras de la ley? Amén. O sea que ustedes hicieron obras para que el Espíritu... No, esto ahí les dice Pablo, les pregunta, o por oír con fe. Entonces, claro que es por oír con fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. Entonces, hoy en día a veces... Por ejemplo, yo he hablado con varias personas, le digo, ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Me dice, no, ya tiene, es un don, es un regalo de Dios. Amén. Entonces le digo, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Tienes que anhelarlo, tienes que procurarlo, tienes que desearlo, decirle, lo anhelo, Señor. Pero hay quienes se van al otro lado y dicen, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo porque estuve metido en ayuno 20 días, estuve en oración. Es que no es por eso. No es por eso. Esas son obras. Exactamente. Amén. Y son por obras. Dices que yo sí ayuné para recibir. No, la Biblia dice de que anhelemos los mejores dones, que anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Es obedecer, como el Señor les dijo a los del aposento alto, ¿verdad? Quédense acá y vendrá, me voy, pero mandaré al Consolador. Les dio una promesa, pero fueron 500, 380 se decepcionaron, dejaron el aposento alto y solo 120 recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque obedecieron y esperaron lo que el Señor le había dicho. Entonces, hoy en día se han metido muchos métodos humanos en las congregaciones. Se han metido a tal punto que uno dice, bueno, esto, el que tiene el Espíritu de Dios discierne, dice, esto yo lo recibo porque el Espíritu me da testimonio que esto es de Él.
Así Pero es. esto se ve bonito, pues esto es la carne que Sí, está hablando. amén, amén. Aún las profecías que a veces se dan están en la carne. Amén, sí, muy cierto. Y por sentimiento a veces alguien dice, así te dice el Señor, hija, hijo mío, que ya dejes de llorar. A veces es el sentimiento del hombre, Sí, el así sentimiento. es, Pero así cuando es es. una profecía que viene inspirada, que te viene parte del Espíritu de Dios, dice así, dice el Espíritu de Dios. Así es. Hermano, no tiembla. No, sí. Y uno dice, Sí. Padre Santo, aquí estoy, Señor, Ya, porque así viene el es. Espíritu, pero lo que viene en la carne, hermano, a veces, sinceramente, uno discierne y se debe de callar a la persona. Amén. Tiene uno que tener mucha cautela con eso, hermano, porque decir a veces, así me ha dicho el Señor, cuando el Señor no ha hablado, es Exactamente. muy peligroso. Ese campo es bien peligroso, ¿no? Porque en muchas congregaciones se levantan así y empiezan a decir, así dice el Señor, que aquí hay tal, que yo os bendeciré, que viene una lluvia de bendiciones sobre ustedes. Y cuando eso no pasa, hermano, Definitivamente, por ejemplo, hermano, sí, y eso pasa. Yo, por ejemplo, fui testigo de una situación, rápidamente se la cuento, hace más de unos 28, 30 años atrás. Yo estaba pues empezando en camino al Señor. ¿Por qué voy a hablar esto? Porque estamos hablando que lo que es del espíritu y lo que es de la carne, así ¿verdad? así Entonces, en esa congregación donde estuve hace años, me acuerdo que había una hermana que profetizaba y yo estaba empezando, pero yo vivía con otro joven y entonces este joven, bueno, no voy a hacer larga la historia, este joven fornicó con otra muchacha que yo conocía. Y entonces, pero yo retaba ahí un cuarto con el hermano, eran jóvenes, estábamos y en la misma iglesia, bueno, pero esta hermana que profetizaba en la iglesia me intervino y me dijo, hermano, ¿qué pasó con el hermanito tal? Me dijo, yo pues uno, ¿verdad? Pues empecé a decirle, hermano, hice esto y esto, le conté todo que lo que pasó, que fornicó y todo, pues yo estaba empezando en el camino del Señor. Y no podía creer yo que se lo dije un lunes, un martes, el domingo del servicio estaba supuestamente profetizando, porque estamos hablando de la carne y del Ajá, espíritu. amén. Empezó a profetizar y dijo, así te dice el Señor, hijo mío, tú que caíste en fornicación, dice el Señor que te arrepientas y dice que el Señor hoy quiere que te arrepientas, si no, el Señor ya me reveló hasta tu nombre. Yo le había contado todo eso. O sea, dice uno, ¿cómo es posible que hay gente? No, eso es un gran chisme, por eso es de que a veces debe haber regulación en eso, debe haber mucho temor, Sí. todo porque en la carne lo están Sí, diciendo. pues, hermano, Y hay quienes sí. hasta quieren competir. Ya, ¿Verdad? exacto. Entonces, ya. por eso vamos rápidamente a ver aquí varios puntos Ajá, de lo que estamos hablando, de que dice ahí lo que dice Gálatas insensatos, Gálatas necios. Le digo, ¿quién los embrujó? Que empezaste en el espíritu, estás terminando en la carne. Sí. Muchos empezaron bien en el Señor, empezaron bien, hermano, anhelando el espíritu. Hoy, no, hoy están viviendo en su carne y dicen, Tienen no, sus no es propios conceptos. sus propias ideologías, Ya. razonamientos. Y hay hombres, hermano, que tienen, yo no sé, tanto poder en su labia, hermano, que a veces, hermano, se vuelven motivadores nada más. Qué triste, ¿No? hermano. Motivadores, hermano. El mensaje de la cruz ya no es llevado como debe ser, hermano. ¿Me entiendes? Definitivamente. Por eso es que yo creo que ahí el diablo dice, déjalos solos. No, ellos solos están ahí confundiendo. El ego de ellos está triunfando, ¿no? Porque eso es lo que, una de las cosas que todo hijo de Dios debe pelear, es eso, Sí, ¿no? sí. El egocentrismo, ¿no? Siempre estar, por eso dice que tenemos, si queremos ser grandes en el cielo, tenemos que servir Amén, aquí, ser más humildes, ¿no? Aquí. Ser el servidor de todos. Usted ha visto, hermano, en una congregación que les laven los pies el uno al otro? Que ese es un acto, hermano, de pura humildad. Y de eso debería haber. La iglesia primitiva practicaba eso, hermano. Y cuando practicaban eso, hermano, venían dones del Espíritu de Dios. Se manifestaba el Espíritu Santo, hermano, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Hay libertad, sí, dicen amén. Entonces, la palabra. tenemos que volver, como digo siempre, a la senda antigua, ¿no? Empezar a leer otra vez el libro de los Hechos. Amén. Empezar a entender, hermano, porque si usted y yo vamos a visitar a X congregación, hermano,
vamos a salir molestos, hermano, de ver las cosas a veces que las han introducido ahí. Y dice, pero es para el Señor, dice. Sí, sí, definitivamente, hermano, ¿cómo se llama? Perdido muchos principios de la palabra del Señor, como decimos desde el principio, ¿verdad? No estamos señalando a nadie en No específico, estamos, estamos hablando un tema abierto, es, ¿verdad? No, a nadie en específico, y por eso no limitamos nosotros de decir el nombre de alguien, no, absolutamente, estamos hablando la palabra porque es lo que está pasando. Así es. Hay congregaciones que se han vuelto tan tradicionales, tan rutinarias, o podría decir yo tan religiosas, y tienen nombre de Pentecostés, pero lo que sucede ahí son puros mandamientos de hombres. Así es. En lugar de que el ministro que está al frente aproveche el tiempo para ministrarle la palabra del Señor, el alimento a las almas que están hambrientas, que están necesitadas, pierden el tiempo en que... porque así hay mucho pueblo que está acostumbrado a la religiosidad, a la tradición, pierden el tiempo del servicio, que la hermana, yo no estoy en contra que se dé testimonio, claro que sí, pero todo tiene su tiempo y su lugar. Pero cuando es el desarrollo del servicio al Señor, a veces se llevan más como hora y media, 2 horas, qué sé yo, dando testimonio, que la hermana va a decir un testimonio, la hermana va a decir el otro testimonio. No es malo, pero todo tiene su tiempo. El tiempo del servicio a Dios es para adorarle, para escuchar su palabra y para recibir la administración de parte de Dios. Es, hermano, entonces a veces dice el hermano de un canto, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? El hermanito tiene un canto en especial, dice, y pone la música mundana, pone la pista de la música mundana y el hermanito está cantando su ranchera, qué sé yo, qué ritmo. Y la gente está como adormitada, ahí no sucede nada. El Espíritu de Dios ni nada, absolutamente. Pero cuando hay un pueblo, por ejemplo, que va con hambre, con anhelo, hermanos, se meten en clamor, en fervor de oración a la congregación, que llegan a la congregación y directo a orar, a clamar, hermanos, el Espíritu se va a mover de una manera. Pero a veces las congregaciones llegan, le digo porque yo lo he visto, hermano, que en los años que he recorrido un poquito, y en la congregación de donde a veces he estado, hermano, a veces empieza la hora del servicio es a las 7:30, y a veces todavía llegan tarde, pero a veces llegan unos temprano, no llegan a orar, llegan a hacer negocios. Sí. Le dice, hermanita, le dice, todavía me debe lo del labón allá. Dice, hermanita, yo le doy, aquí le hago. Y se ponen a hablar. Hermana, yo hace un tiempo estaba de servidor y no sé, ¿verdad? Si fue imprudencia, pero fue celo. Le dije, hermana, usted está en la casa de Dios, ¿saben? Hemos venido, concentrémonos a esto. Si usted quiere hacer negocios, vaya allá afuera, allá hable pero aquí la casa de Dios. Pero hoy en día, como el Señor dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Hermanita, todavía me debe tanto. Hermanita, yo le traigo el pedido. Hermano, y está el servicio, y es tremendo eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están desviando de otra manera. No hay reverencia. Entonces, a veces la gente, y por eso es de que la gente no recibe del Espíritu, no se llena de Dios. No hay los prodigios y señales que debe haber. No es que estemos buscando eso, hermano. Dice que nos acompañará eso con los la palabra. Que creen en mi nombre, dice, estas señales les seguirán. Amén. Dice. Amén. No es que uno ande detrás de las señales, hermano, sino que va a acompañar. Pero donde hay carnalidad, hermano. Mire, los Galatas, hermano, tenían todo en el principio. Pablo los admiraba, hermano, los admiraba, pero cuando fue por segunda vez se encuentra con que llevó a Tito, y a Tito lo querían obligar a circuncisarse. Amén. Cuando eso estaba bajo la ley, hermano. Y dice, les resistimos, dice, no nos dejamos sobrellevar así por eso. Y ese movimiento está llegando a muchos lugares. Está llegando, hermano. Sí, definitivamente. Y eso para mí que eso es un insulto a la sangre del Señor. Sí. Al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es un insulto, hermano. Definitivamente. Porque dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios, hermano. Por eso es que estamos en ese tiempo que definitivamente a veces uno, honestamente, no todos, porque sí hay hombres de Dios con celos, que se mantienen los principios, hermano. He ido a lugares que, hermano,
wow, uno nomás al entrar siente el temor de la presencia de Dios, Sí. porque hay hombres de Dios que Amén. se han ceñido y Amén. mantienen los principios, Amén. hermano, y la gloria del Señor ahí. Pero me invitaron a un lugar, hermano, que me tocó ir a predicar, pero sinceramente, cuando llegué, ya no quería, honestamente, dije yo ya no, porque cuando llegué yo pensé que era una discoteca. Tenían, hermano, estaba el local, entré, tenía las luces apagadas, y unas luces de colores dando vuelta. Y en la puerta estaba el pastor, y le digo, hermano, ¿qué pasó? Le digo, ¿tienen alguna actividad aquí extraordinaria, otra actividad que...? No, dice, es que la mayoría son jóvenes, dijo, y queremos que ellos, ¿cómo se llama?, identificarnos con ellos y que no sé qué. Y estaban supuestamente que danzando. No, hombre, por favor. Entonces dice uno, aquí la carne es la que está gobernando, no es el Espíritu de Dios. Hay lugares así, como digo, no todos. Entonces aquí, por ejemplo, rápidamente vamos a ver un ejemplo de cómo es que alguien empezó bien y terminó mal. Por ejemplo, no le voy a leer todo el capítulo, pero en Segunda de Crónicas está hablando del reinado de Usías. Así es. Dice Así que es. Usías, mire lo que tremendo, empezó bien, pero terminó mal. Dice Amén. que cuando fue grande su corazón se enalteció. Así es. Mire, bueno, son de Segunda de Crónicas, Amén. de 1 al 16. No lo voy a leer todo por el tiempo, Amén, pero amén, amén, veamos Segunda de Crónicas 26. Vamos a la palabra, Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Vamos a leer no vamos a leer todo, ¿verdad? Pero la lectura donde nos enfocamos es del 1 al 16. 1 al 16. Pero veamos el versículo 4. Amén. E hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová y le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Pero mire lo que dice, voy a saltarme por el tiempo. Saltémonos al versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén, mire todo lo que hizo, lo que Dios le dio, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en las baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y aquí viene lo triste, mire el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Wow, Dios mío. Mire, ¿cómo empezó bien? Dice que hizo lo recto, buscó al Señor. Entonces, procuró siempre, el Señor lo ayudó en inventar armas poderosas para todos sus enemigos, pero mire lo que hizo al final, dice que su corazón. Entonces, por ejemplo, una de las, digamos, hablando sobre este tema, que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, una de las, digamos, de las situaciones que pasa en el pueblo de Dios es que muchas veces su corazón no es ministrado por Dios. Así es. Y a veces al final, si no continuamente deja que el Señor ministre su corazón, su vida, al final lo va a llevar, porque muchos, como decíamos al principio, no tenían ni siquiera un privilegio y estaban pero a los pies del maestro, servían con gozo, no había nada que les impidiera, estaban mejor ahí que ahora que están en un lugar. Dice que el hermano, mire cómo él llegó a ser grande, su fama se extendió, pero al final dice,
su corazón. O sea, mire cómo terminó. Y hoy en día pasa eso, hermano, porque nos ha tocado a usted y a mí ver que gente que el Señor les ha dotado de los dones del Espíritu Santo, hermano, Sí. con prodigios, milagros, sanidades, hermano, y se han, al final de su jornada, se han enfatuado, hermano, se han creído ellos mismos, hermano, que el don les pertenecía a él, cuando dice que es un don, es una dádiva, hermano. Exactamente. ¿No? Y es a favor del pueblo, para exaltar el nombre del Amén, Señor. para darle toda la gloria al Señor. Toda la gloria a Él. Por eso es, perdón que lo interrumpa, hermano, Amén. por eso es de que hay, hablando del pueblo cristiano, hay personas que en este caso, porque aquí vamos a dar rapidito por el tiempo 5 cosas de este hombre, que primero su corazón dice que fue malo, o sea, su corazón lo engañó. Lo engañó. Y se dice que se rebeló contra Dios. Amén. Se enalteció a tal punto que su fama. Entonces, a veces, hablando del pueblo de Dios, muchas de las veces hay pueblo de Dios que se jacta cuando habla con otro hermano. Hermano, recibió sanidad el hermano cuando tú oraste. Sí, porque yo estuve 30 días de ayuno, hermano. Si no, eso no hubiera sucedido. Por Dios bendito, hermano. Mire qué peligro es eso. Si esa persona... sí, su carne lo tiene tan... que hermano, que, ¿verdad? Alguien se fue a orar, hermano, se fue a orar y ayunar como 30 días. Hermano, se apartó en ayuno allá lejos de la ciudad, todo. Y cuando bajó, regresó, los hermanos lo querían saludar, dijo, no quiero hablar, me van a contaminar ustedes. Yo vengo, pero bien ungido. Ese egocentrismo. Oh, hermano, su propia carne, su arrogancia, su soberbia. ¿Se acuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Exactamente. Le dijo. Ese es el peligro que le dice a Pablo al consejo que usted dice, ¿verdad? Que el peor enemigo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, amén. No es el diablo. Y lo que le pasó a este hombre, hermano. Mire, aquí, hermano, dice que al final su corazón, y si seguimos leyendo más adelante, dice de que se metió ahí, dice el versículo 17, y entró tras el sacerdote Azarías y con el 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecerse incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Murió leproso. Murió leproso, hermano. Y hoy en día, varón, Padre la bendito. lepra es espiritual. Oh, definitivamente. Es espiritual, ya no es en la carne, hermano. Porque ahora estamos en el espíritu. En aquel tiempo estaban en la carne. Ellos tenían que hacer obras. Sí. Obras, Sí. hermano. Tenían que presentar obras delante de Dios. Y él y aquí, hermano, por eso le digo, la persona que ya hace las cosas por su carne, o a veces se jacta y todo esto, llega a cometer tantas cosas que no se da cuenta de las consecuencias, porque él era rey, no era sacerdote. El único que podía hacer eso, el sacerdote, era el único delegado, ordenado. por Dios, Exacto, hermano, pero sí. él pensó que como era el rey, él podía hacer y hacer. Entonces muchas veces hay líderes, hay pastores que se cree la última Coca-Cola del desierto. Así es. Y dice, hermano, todo esto, mire, todo esto que está aquí, ay Dios, pues es que porque usted no sabe, porque aquí yo me he fagado y que he hecho esto y que he hecho el otro. Cuidado con decir eso, Sí, porque no Dios es vaya, celoso. no vaya a ser que le Sí. pase como a ¿cómo se llama? Aquel que se le salieron uñas como de animales, Nabucodonosor. Todo lo que he creado, dijo. Sí. Y el Señor, y mire la consecuencia que le En vino. el momento que dijo eso, hermano, qué tremendo. En un segundo le pasó eso a ese hombre. ¿Cómo puede la carne de Lo una mismo persona? le pasó a Saúl, ¿se acuerda? Ujú. Que hizo el sacrificio y le dijo, ¿qué le dijo Samuel? ¿No te podías haber esperado? Exactamente, no eres sacerdote No para eres ofrecer sacerdote. sacrificio. Y ahí está, hermano, esa fue su ruina de él. En la forma que murió fue trágicamente. Amén, amén.
Entonces, vemos que, digamos, cuando alguien hace, digamos, empezó bien, pero Amén. ahora en su carne está haciendo, su corazón lo engañó. Lo engañó. Y aparte de eso, Urias dice que se rebeló. A veces hay quienes cuando empezaron en el espíritu digamos, se sometían voluntariamente, no hacían Amén. problema, pero nomás crecieron y ya tuvieron poco, se rebelan. ¿Cuántos hoy en día dividen iglesias? Así es. ¿Cuántos le hacen la guerra al pastor? Sí, así es. ¿Cuántos empiezan a decir, hermano, ¿y usted qué hace? Y estamos hablando de hombres y mujeres, porque hay mujeres que les encanta meter cizaña. También. Dice, También. a veces, hermano, yo he Tenemos que escuchado, ser le dice, parejos. sí, Sí, hermano. amén. Pero a veces, hermana, le dice, hermanito, ¿usted qué hace aquí? Usted debería ser la copastora de la iglesia. Hermanito, usted debe estar en el coro. Hermano, que yo no sé por qué. Mire, cómo llegan a incitar a la gente. Cuando una persona, sea hombre o sea mujer, habla así, hay que reprenderlo. Sí. Y hay que confrontarlo. Sí. ¿Verdad? Pero a veces ese carácter le falta mucho pueblo y a veces hay hermano o hermana que se dejan influenciar. Sí, yo ya le dije al pastor, pero él no, como que no quiere, él tiene preferencia por otros y ahí se metió ya. Entonces, ese espíritu del amor propio. exactamente, ¿No? mire la carne. Ya, Entonces, la carne, el amor propio. aquí él se rebeló, Ya. se Amén. rebeló. Sí, Y sí. entonces, mire, vino la consecuencia. Entonces, cuando hablamos de obras de carne, estamos hablando que muchos, la Biblia dice que engañoso y perverso el corazón. Muchos podemos estar siendo engañados por nuestro propio corazón, hacer Así cosas es. nada más solo por que nos miren. O que tal vez para que no digan de mí, no, es mejor ir a lo secreto con el Señor, Amén. ¿verdad? Amén. Y ahí, hermano, uno desnudar su corazón delante de Dios Amén. y no aparentar algo que uno no tiene. Amén. Entonces, en este caso, Usías, mire la consecuencia, lo que ¿Qué pasó? vino. Un rey, hermano, Un rey. que le dio toda la sabiduría a Dios. Dice Bueno. toda la ingeniería. ¿Sabe Dios qué cosas haría el hombre? ¿Qué inventos haría, hermano? Armas que nunca Armas que nunca han existido. Dice que inventó armas dice que lanzaban unas grandes piedras, dice ahí, y acababa con sus enemigos. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios. Entonces, por eso todo lo que tenemos es por el Señor. Así es. ¿De qué? ¿De qué nos vamos a jactar? Es que, hermano, si usted, es que mi ministerio, ¿cuál ministerio? El ministerio no es mío, es de Dios. Es del Espíritu Por Santo. misericordia Sí, del sí, Señor sí, nos sí. ha confiado, nos ha Claro. confiado poder estar en un ministerio. Entonces, por misericordia de Dios, por eso el Señor le dijo a su pueblo antes que poseyeran la tierra, no sé si está en Números, pero les dijo el Señor, ustedes, les dijo el Señor, les dijo, van a conquistar esa tierra, pero no por ustedes. No por ustedes, para que no se jacten. Lo estoy Amén. parafraseando. Amén, amén. No para que se jacten. Amén, Y amén. que sepan de que no es por ustedes, sino porque a Dios le plació sacar esas naciones por todas las abominaciones que hacían. Así es. Entonces Dios Así le es. está haciendo entender a su pueblo que aún el aire que respiramos, todo dependemos de Dios. Así es. ¿Verdad? Si hacemos algo y si el Señor nos usa, bendito sea el Señor, pero Amén. no debemos enorgullecernos en nuestra carne. Enaltecer, porque Sí. a veces dice, hermano, es que usted no sabe con quién está hablando. Hermano, yo soy doctor en esto, doctor en divinidades y todo esto. Bueno, qué bueno que estudió, pero no, delante de Dios eso no sirve de nada. No. Pablo, él fue criado bajo los pies de Gamaliel, él mismo Sí, da así testimonio, es. hermano. Él se conocía la Torah, el Antiguo Testamento, desde la A hasta la Z, hermano. Pero él llega a decir, todo eso lo cuento por, la verdadera traducción dice, lo cuento por estiércol. Dice, así es. Lo cuento así, dice, por ganar a Cristo, porque Cristo se manifiesta en mí, dice, os recalco lo que usted acaba de decir hace un momento atrás. Yo he escuchado a siervos hermanos decir que han ayunado 45 días, han pasado lo de Jesús y se han creído ya unos súper espirituales, hermano. 45 días han orado. Fui a una conferencia pequeña una vez con la hermana Rita Cabezas, una hermana bien centrada, psicóloga supuestamente, pero parece que ella salió de esa profesión, ¿no? Y había venido anteriormente y trajo a unos hermanitas así que habían ayunado. Y salió una hermana y la presenta y le dice, esta hermana ya lleva
30 días en ayuno. Parecía un cadáver la mujer, hermano. Cuando el ayuno no es guiado por el Espíritu Así de es, Dios, amén. hermano, Definitivamente. es tremendo eso. Exactamente. Por eso es que dice el Señor, ¿verdad? Que él dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, el tal es un hijo de Dios, guiado. Sí. Porque esa es la base, que el Espíritu de Dios le dirija, le mueva a decir, qué sé yo, 2, 15, 20, 30, lo que el Espíritu le diga. Así es. Eso sí vale la pena. Vale la pena. Pero cuando alguien por su propia iniciativa, Ya. alguien porque tal vez quiere, qué sé yo, ¿verdad? Pues, que lo reconozcan, que hay uno más que el otro, se puede morir en ese ayuno. Sí, sí. Se puede morir. Parecía cadáver esta hermana. Y lo peor que se desenfrenó todo eso, hermano, que la misma hermana Rita Cabezas un día dijo, hay que tener un discernimiento de parte de Dios, dijo, esto no es un juego, dijo, porque dice que había hermanitas que se acercaban la una a la otra, decía, yo sé qué espíritu traes, le decía la una a la otra, ¿no? Y yo te reprendo, sal fuera de... Pero hermana, soy yo. No, no eres tú, eres el espíritu que me está hablando. Decía, no, sal fuera, sal fuera. Llegan a ser unas exageraciones. Exageraciones, hermano. Payasadas. Exacto, esa es la palabra, hermano, no hay que retroceder a eso, son De- payasadas, hermano. No, Traer en vituperio Sí, el nombre del Señor, hermano, del porque Señor. un hombre, somos transparentes ahorita para el mundo, hermano. Nos están poniendo el ojo. Definitivamente. Cualquier errorcito ellos aprovechan, hermano. Cualquier palabra mal dicha, para juzgarnos. pues sí, Cualquier exacto. palabra mala, por eso que tenemos que tener siempre cuidado Sí, así cuando es. estamos hablando de las cosas de Dios, hermano. Amén. Por eso es que nos aferramos siempre a la palabra. Sí, siempre. presentamos a la palabra, hermano. Amén. Volviendo a lo de Galatas, hermano, que empezaron ellos a traer las obras de la ley. Exactamente, querían circuncidar. Querían circuncidar, hermano. Y yo me he topado en el mercado libre de Pancoima, ahí, hermano, con alguien que estaba pero ministrando, pero decía que tenemos que volver a las cosas de Israel, tenemos que volver a la Torah, etcétera. Y me sacó la escritura esa que dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Pero no dijo para hacerla cumplir. Ah. Y él se aferró, me mostró esa escritura. Sí, sí. Aquí está. Pero le dije, pero ahí está diciendo cumplir, no a hacerla cumplir. Que él la estaba cumpliendo, La estaba por cumpliendo nosotros. por nosotros. Esa es la mala interpretación que le dan a las Amén, escrituras, hermano. Esa es la mala interpretación, Completamente. sí. Y el hombre bien orgulloso allí estaba y le dije, ¿tú estás bajo la ley? Dice, sí, yo estoy bajo. Entonces estás bajo maldición. Porque ahí dice el libro de Galatas, le digo. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y estos Galatas permitieron todo eso, hermano. O sea, el Espíritu de Dios, hermano, ya no estaba presente ahí en prodigios, discernimiento, milagros, etcétera. Porque Pablo dice bien claro, ¿no? En el libro de Galatas, dice, cuando fui a ustedes, dice, doy testimonio que ustedes, cuando me vieron, me recibieron como a Cristo, dice, ¿no? Y si hubiera sido posible, si hubieran sacado los ojos y dármelos por una prueba que yo tenía, dice, o sea, esos hermanos la bondad estaba, pero en ellos, hermano, eran unos hombres, hermano, llenos del Espíritu de Dios. Podemos ser llenos del Espíritu de Dios, sí, hermano, pero si vamos a andar en la carne, hermano, quiero que me explique usted y les explique a ellos qué es lo que significa estar en la carne, hermano, porque tal vez hay muchos que no entienden esa palabra. Pues hermano. estar en la carne prácticamente es estar gobernado totalmente por, digamos, por las obras de la carne, por el hacer mi voluntad, Amén. por satisfacer mis deseos, Amén. mis Amén. caprichos, Amén. estar yo en una rebeldía. Así Porque eso es sobre la carne. Sí, Y así aquí es. a Usías le pasó, se rebeló. Entonces, eso es estar en mi carne, es que prácticamente lo que yo hago lo hago motivado por mi carne. Así O es. sea, del espíritu está prácticamente anulado.
Amén. Estar en la carne es que alguien le está hablando a uno, una revelación de parte de Dios que uno recibió, que uno escudriñó la palabra y el Señor le habló y uno se lo comparte a alguien así. El otro dice, no, seas exagerado, hombre, tú estás muy fanático. No entiende porque está en la carne. Pero cuando está el Espíritu dice, wow, Así qué es. bendición, hermano, Así me está haciendo de edificación porque eso que recibiste me edificó a mí. Pero el que está en la carne prácticamente está en otra sintonía. Así es. Entonces, Así y es. ahí y Gálatas da la lista de las obras de la carne. Así es, hermano, Gálatas son ahí inmensas son las bastantes. listas. Sí. Bastante, y ahí, bueno, no vamos a mencionarlas todas, pero una de ellas es el sectarismo, porque lo menciona Gálatas. Lo menciona acá. Del sectarismo es Sectarismo. muchos, ¿verdad? A veces sabemos que hay sectas por donde quiera, pero también nos podemos volver sectaristas. Nosotros, como digamos que somos, decimos que somos la iglesia de Cristo, nos podemos volver sectaristas. ¿Cómo? Diciendo, hermano, mi congregación, mi iglesia, hermano, si usted viniera a mi iglesia es la mejor. El pastor que yo tengo, hermano, olvídese, no hay otro pastor como él. Ese es sectarismo, porque Dios, el Señor le dijo a Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. Tengo 7,000 más que no han doblado rodilla delante de Baal. Y Elías no lo sabía. Exactamente. No los conocía. Por eso le digo, pero hay Amén. gente que dice que mi iglesia, hermano, y empiezan, hermano, a enaltecer. Ese es sectarismo, hermano. Sectarismo, Yo como le dije a hermano. alguien, hermano, qué bueno, le dije, pero ¿sabes qué? Hay otros siervos de Dios temerosos Así de es. Dios. Sí, Hay sí. otras congregaciones mejores que esta. Le digo. Sí, Y sí. tú crees, claro, hermano, no caigas en sectarismo, le digo, porque eso Amén. es estar haciendo, seccionando. Sí, sí. Entonces, por eso mencionamos eso. Entonces, por andar en la carne es prácticamente, ¿verdad? Estar gobernado por ella en todo momento. Por las actitudes humanas. Por eso dice Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que viven conforme la carne, dice, van a recibir corrupción y muerte. Y muerte. Amén. Estar en la carne. Pero dice, pero si sembráis para el Espíritu, vida eterna. Vida eterna. Lo dice Romanos. Sí, lo dice bien claro. La palabra de Dios es tan tácita. clara. No necesita una superinterpretación. No, bien clara. Es para todo nivel cultural, hermano. Definitivamente, ¿No? Puede definitivamente. hasta un niño que tenga 10 o 12 años puede empezar a entender. Amén. Porque no es tan difícil ni dificultoso, hermano. Absolutamente, hermano, y rápidamente, ¿verdad? El tiempo se nos agota, pero queremos decirte que estamos a la orden, ¿verdad? Para cualquier pregunta, Así es. peticiones de oración. Así es. Terminamos en unos minutos que nos queda diciendo que estar en la carne es estar uno en una incredulidad. Amén. Aunque digas que eres cristiano, que eres hijo, pero si ya no crees y caes en una incredulidad, eso es estar en la carne. Eso es en la carne. Hay quienes están escuchando, están recibiendo palabra, pero no creen. No creen. Entonces el Señor, por eso, después de que el Señor los salvó, los rescató la misma Así es. muerte, y ahora que ya están en el Evangelio dejan de creer. Puede acontecer lo mismo que pasó al pueblo de Israel. Dice el Señor, dice en el libro de Hebreos, que Él prometió y juró por Él mismo, porque no había uno más grande que Él, y dice, juró por sí mismo que ellos no entrarían a su reposo por su incredulidad. ¿Por qué? Así es, wow. ¿Por qué? Porque ese pueblo vio las maravillas del Señor en el desierto, vio la llama de fuego de noche, la nube de día, el mar se abrió, la peña de Oreb que les decía era Cristo. Era Cristo. Y entonces, a pesar, les dio pan de ángel, y a pesar de ver eso, dijeron ellos, ¿será que Dios nos puede alimentar en el desierto? Entonces tentaron a Dios. Entonces alguien que está en la carne y cae en una incredulidad está peor que una persona que está en adulterio. Así es. Porque ese pecado no huele ni es muy visto, pero la incredulidad es penada. Por eso vamos a la Biblia. Es un insulto a la gracia de Dios. Definitivamente. Especialmente en esta dispensación, hermano. Definitivamente. Entonces esto es lo que le aconteció aquí al rey Usías. Así es. ¿Verdad? Entonces él no creyó, que le dijo, rey Usías, no te es conveniente hacer esto. Le dijo, esto es para los soletes. Él fue incrédulo, dijo, no, pues yo lo hago. O sea, él le importó poco. Entonces a veces hay personas que, hablando del pueblo de Dios, que muchas de las veces ya sabemos que eso desagrada a Dios, que eso lo abomina al Señor, que eso lo detesta al Señor, pero vamos a probar. O sea, no cree que va a venir consecuencias a su vida severas.
Entonces, por eso, hermano, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces, estamos viendo cuántas, digamos, podríamos ir hasta abominaciones se hacen en congregaciones. A veces hacen cosas tan que uno dice, ¿cómo es posible, hermano? Hasta Yo da me he vergüenza admirado decirlo. de ver cosas, hermano, y usted también. Y lo que hizo, ahorita mire, me está mostrando esto el Espíritu de Dios. Lo que hizo este hombre, se enalteció. Sí, El mismo pecado de de Satanás. que dice en Isaías Y fue 14, sí, por cuanto se enalteció tu el corazón. mismo. O sea, este hombre hizo un pecado, hermano, que tal vez no lo perdonó Dios. Y hoy en día está sucediendo eso, hermano. Yo he escuchado, y mire, los he escuchado, que a veces están predicando, porque le digo, porque estuvo en algún momento en una congregación, o yo estuve ahí, y varios, uno de ellos que predicó, dijo él claramente, es que pues, cuando yo no estoy, dijo, no hay un mover como debería haber del Espíritu, dijo. Y es más, le añadió, dijo, hermano, ¿sabe qué? Dijo, hoy no vine con mi vestido. Hermano, parecía una cosa de payasada, pero lo dijo. Hoy no traje mi traje especial que traigo, dijo, porque cuando lo traigo, dijo, yo me quito la edad y pues la mueve así en el aire y toda la gente cae, dijo. Entonces, ¿a qué punto ha llegado la gente que piensa que que por él, por ella, si es por misericordia de Dios? Y muchas de las veces Dios lo hace por la necesidad del pueblo, no por este atravesado que está hablando Sí, eso ahí. sí, hermano. Dios lo hace por el pueblo. Exacto. Mire, hermano, sí hay manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿no? Pero cuando hay error en una congregación, hermano, lo que se mete, por ejemplo, en ese aspecto que usted acaba de decir, ese hermano, vamos a decir, que hacía eso es netamente el espíritu de Kundalini que opera en los hindús. Sí. Si usted mira, ellos practican lo mismo, hermano. Los mismos éxtasis tienen de temblar, de caerse al suelo con los ojos blanqueados. Eso no viene de parte de Dios, hermano. Son espíritus, mire que terrible, porque ese no podría decirle yo cristiano, ese tipo dijo, ¿sabe qué? También, y no se bastó en lo que decía, también terminó diciendo, él en esa noche que estaba él ahí predicando, él terminó diciendo, dijo, yo reto al diablo a la hora que yo quiero, dijo, lo reto, dijo. Lo he retado varias veces, fíjese nomás. Judas dice, ¿por qué hablas de las autoridades de esa manera? Ni el ángel Gabriel, Miguel, perdón. Ni el arcángel Miguel. De que el Señor te reprenda, le dijo. Y él dijo, así lo dijo, yo reto al diablo. Entonces, esa es su pura carne la que está hablando, ya está tomado. Eso no es así. Entonces, ¿cómo es posible que y usan los púlpitos para decir eso? Y la gente quiere que sea, como le dijera, como que la gente que vean que es un gran espiritual, una falsa espiritualidad. Sí, eso es una falsa espiritualidad, esa es la palabra. Y esa es pura carnalidad. Eso es una carnalidad, hermano. ¿Cómo van a atreverse a decir eso? Entonces, hermano? Por eso aquí Pablo le hace varias preguntas a los Gálatas, le dice, Gálatas insensatos, le dice, porque habiendo empezado por el Espíritu, estás terminando por la carne. Entonces hoy, hermano, para terminar, el engaño de los falsos maestros que están introduciendo doctrinas diabólicas, erróneas, apartando al pueblo de la verdad. ¿Cuánto pueblo iba bien, pero se puso a escuchar a esos falsos y ahora creen otra cosa? Entonces, y eso, ¿ve? ¿Por qué? Porque dejó de llenarse el espíritu y hermano prestó su oído a otras. Entonces ahora practican cosas que es de la carne. Ahora practican cosas. ¿Y saben qué? Esas falsas doctrinas de estos falsos maestros tienen sus doctrinas. Dicen, hermano, tú ya no ores, ya no ayunes. Porque Jesús, dice la Biblia, que él ayunó y oró por ti. Ya no ores. Miren lo que están haciendo. Y hay gente que se va tras ellos. Sí.
Sí. Y terminan, hermano, muy mal. Muchos terminan hasta, hermano, asesinando a su familia. Muchos terminan hasta diciendo de que ya no hay arrebatamiento. Entonces, se han ido por otro lado. Entonces, por eso hay que estar constantemente en comunión con el Espíritu Santo. Hay que estar hasta seguido pidiendo perdón al Espíritu cuando lo ofendemos. Porque muchas veces se ofende al Espíritu, se le miente al Espíritu, se le resiste. Sentimientos. Exactamente. Es la tercera persona. Por eso dice Pablo, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Exactamente. Porque de solamente pensar, hermano, que el Espíritu de Dios yo le cause tristeza, me conmueve el cuerpo, hermano. Mire lo que pasó en el libro de Hechos. Sí. Ananías y Zafira, le digo, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que Satanás te engañara? ¿Pensaste que ibas a engañar a Dios? Y entonces por eso es que es importante, ¿verdad? Que cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, podemos discernir, podemos agarrar lo que edifica y rechazar lo que no edifica. Así es. Entonces yo, por ejemplo, digamos, vamos a un lugar a escuchar palabra. Yo voy y yo sé que tal vez hacen cosas que a mí, que no están fuera de, tal vez de la palabra, pero no las practico, digamos. Pero yo agarro lo que me edifica y lo demás no lo hago. Entonces, pero uno puede discernir. O sea, por el Espíritu. Pero cuando alguien está en la carne, absolutamente no importa. Todo lo come. Todo lo come, hermano. Es como cuando uno come un pescado, hermano, es delicioso, pero usted lo empieza, hasta a veces hay que usar las manos, no para comer un pescado, hermano, apartar las espinas. Amén. Y comer la carne, hermano. Definitivamente. Eso es discernimiento, hermano. Tiene que saber uno lo que está comiendo, porque puede que ahí haya veneno. Amén. Y terminamos diciendo, para cerrar este tiempo, lo que dice Romanos. Dice Romanos, dice la palabra del Señor. Si hacéis, dice, morir, dice, si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De ninguna otra manera se puede hacer morir las obras de la carne. Así es. Ni aunque recibas terapia, clases acá, no. La Biblia, la palabra de Dios es clara. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se puede. Las obras de la carne son terribles. Las obras de la carne llevan a muchos a la esclavitud, los lleva a la muerte, los lleva a tantas situaciones que dañan su vida. Pero por el Espíritu se pueden hacer morir. Y arrastra la el espíritu de error tiene fuerza, hermano. Amén. Porque si las obras de la carne se empecina uno, entra el espíritu de error. Definitivamente. Y eso es lo que hoy vemos, que estamos en el tiempo final. Muchos aparentemente están haciendo cosas que dice esto es del espíritu. Hay que examinar si es del espíritu. Sí. Hay que saber. Entonces, si es de la carne, simple y sencillamente, pues no practicarlo, no hacerlo o detener a la persona. No hagas esto. Así es. No lo hagas porque no es del Espíritu. Entonces, a veces muchos dicen, hermano, para tal fecha, ¿cuántos están diciendo, verdad? El Señor viene en tal fecha. Varios han pasado que han puesto fecha y se han muerto. Un locutor de años aquí en California, se me va el nombre, que estuvo muchos años en la radio, puso el 11 de mayo de no sé qué año que el Señor venía, hasta salieron con carteles y no vino el Señor. Entonces, y el hombre murió. ¿A qué quiero llegar con esto? De que el Espíritu nos va a dar testimonio, ¿verdad? Que estas cosas van a suceder y esto no va a suceder. ¿Y por qué estás asustado, hermano? Porque dicen que ya el Señor viene en tal fecha. El Espíritu no da testimonio que eso sea todavía. El Espíritu, por eso es importante vivir una vida en el Espíritu. Así es. Entonces, porque tanto hereje que ha salido a través de la historia, hermano, ahí están los testigos de Jehová. Dijeron que en 1914 vino el Señor ya. Ya. ¿Y cómo? Ya han cambiado fechas de esto. Y han venido cambiando fechas. Entonces el Espíritu de Dios, hermano, jamás ni nunca es Dios, no se equivoca. Entonces, por eso es importante y terminamos diciendo, amigo, hermano, estás en aquel lugar donde te encuentres, ¿verdad? Nuestro propósito es predicar la palabra, enseñar la palabra tal y como lo vemos acá en la Escritura, ¿verdad? De que hay ejemplos en la Escritura que Dios no hace acepción de personas. No hace, amén. Este era un rey, pero terminó mal. Entonces, por eso no es garantía, ¿verdad? Cómo empezaste, sino cómo terminas.
Así es. ¿Cómo estás terminando esta carrera? Amén. Entonces, por eso es un tiempo de reflexión, porque a través del Espíritu de Dios podemos agradar a Dios. En nuestra carne, aunque se vea bonito, no se agrada a Dios, sea lo que sea. Por eso, que el Señor te bendiga. Te invitamos, aquí tenemos nuestros servicios en el 3166 de la Palm del Boulevard, en el Suite 120. Si necesita más información, nuestro número de teléfono es 661-878-1824. Nos reunimos viernes y domingo. Y mi hermano se despide también. Amén. Gracias por habernos prestado atención. El apóstol Pablo dijo algo: he guardado la fe antes de partir. Amén. Bendiciones a todos. Gracias. Gloria a Dios. Amén. De esta manera damos gracias a todos y cada uno de ustedes que se han unido a esta plataforma para el día de hoy escuchar esta bendita palabra. Vamos a dar saludos para Pilar Landaverea, que nos acompaña, María Cristina. Aleluya, mi hermano. Saludamos a el hermano Lázaro también, que nos acompaña y que se une. Gracias por unirse, tanta gente maravillosa que se une. Y le damos las gracias a cada uno de ustedes en todos los países del mundo donde usted nos acompaña. Hasta ahí a ese momento nosotros llegamos con un saludo muy especial. Recuerde que le invitamos para que nos acompañe Peña de Oret Ministerios. Está ubicado en el 3166, la Suite 120, con servicios viernes y domingo. Si quiere información, el hermano ya dio el teléfono, y por cualquier otra ocasión usted puede llamarnos al teléfono de cabina 661-429-4288. Le damos las gracias y le invitamos para que siga con nosotros aquí en Radio Liberación Evangélica, llegando a usted con un evangelio que lo va a poner a pensar. Bendición.